Él dice que él es mi hermano de la otra vida, que si me Yes, acuerdo de él. I was his brother in previous life. Even we are together, tiger. Oh, really? Yes, we are come from same mother. Ahora nos encontramos en un lugar que se llama el Fuerte Ámbar, que es un lugar de verdad que está súper impresionante porque es un fuerte que construyeron en una montaña que dices, ¿cómo le hicieron? Porque está gigantesco, gigantesco. Y ahorita vamos a ver cómo subimos. Ok, para subir a este fuerte hay dos opciones, la del jeep y la del elefante. Así que nos vamos a subir en jeep. Subimos a nuestro jeep por acá atrás. Por atrás. ¡Wow! Como todo un safari. Oigan, está súper padre esto. Den permiso. ¿Crees que no vamos a caber? Sí, sí, cabe. Ay, ahí estamos. Piernas contra piernas. Hermanito. Oiga, ya llegamos al fuerte de nuestro jeep y vean quién nos recibe. Bueno, no nos recibe, pero anda una cabra. Aquí de verdad en esta ciudad hay cobras, monos, elefantes, vacas. Puerquitos. Todos están súper felices y libres en las calles. Nadie les hace nada, todos súper tranquilos. Los que no están libres en las calles o no hemos visto son elefantes. Aquí es donde dejan a las personas, aquí pasan, las dejan y ya se regresan. Los Pero elefantitos. están tocando. Va a llegar el príncipe Abu con todo. No es Abu, Ali, el príncipe Ali. Acabamos de entrar del fuerte y esto parece el castillo de Yasmín. O sea, tiene un jardín. Solo falta su tigre y ella sí. Oigan, aquí detrás de mí hay un jacuzzi. Aquí es la bañera donde las personas que vivían aquí se bañaban. Entonces, imagínense, estás aquí en medio de todas estas ventanas tarararara, y te tienes que bañar ahí. Acabamos de llegar a un lugar súper padre. Creo que ha sido de los más místicos. Es un templo hindú que tiene más de 1000 años. Es que los hindús creían en 4 cosas. Cuando tú venías aquí a la tierra, lo más importante era lo material, la ayuda, el sexo y la salvación. Entonces todo esto tiene representación de estas 4 cosas. Y aquí empezó todo lo del Kama Sutra. Entonces también hay varias figuras que tienen las diferentes posiciones. Y esto es como el Kama Sutra más antiguo que puedan encontrar. También aquí hay figuras que son hombre, hombre y mujer, mujer. Y también hay con animales. Existía, bueno, zoofilia. Zoofilia, o sea, era como... Esta cultura tenía mucha libertad de pensamiento sobre el sexo. Y hay una cosa súper loca. Las chicas usaban leggings. A ver, en 1100 usaban leggings. Puede ver en las figuras que tienen así corte partida y luego acá en 1100, o sea, el legging es ancestral. Hay que respetarlo, entonces. Más. Oigan, ya nos quitamos los zapatos para entrar. Y ahorita vimos a unas personitas que tenían calcetines chistositos. De un dedito. Este templo tiene una cosa súper padre. Este edificio que está ahí es un flash natural que refleja el sol. Y entonces ese edificio es el dios que está ahí. O sea, si no existiera ese edificio se vería súper negro. O sea, ¿cómo sabían eso? Y aparte aquí, no sé si escuchan, que hay murciélagos. Están escondiditos por acá arriba. Pero vean este lugar así. Impresionante, o sea, cada detalle, todo está tallado a mano. Ahora venimos a una pequeña colonia aquí en este pueblito y vamos a conocer la casa de una persona. Nos dejó entrar a su casa. Aquí la mayoría de los techos o de las entradas de las casas son pequeñitas, así que hermano mío. Con cuidado. En esta casa la persona que vivía era un Brahma. Es como si fuera un sacerdote, pero de la cultura hindú. De hecho, nos estaban platicando que después de la independencia de los británicos ya se permite tocar a estas personas y hablar con ellas. De hecho, nos impresionó muchísimo su amabilidad y nos invitó a visitar su cuarto donde él
medita. La parte de la entrada está pequeña para que cuando entres tienes que hacer como una reverencia. Esta persona pasa la mayor parte del día en este cuarto meditando y haciendo autoconocimiento. La paz que se sentía dentro de ese cuarto era increíble, la energía, todo era muy positivo. Esta casa es tradicional y sencilla y tiene más de 300 años. Dice que toda su familia y sus ancestros han vivido ahí. También algo que nos llamó mucho la atención es que con el estiércol y un poco de barro en las casas de la India lo ponen en el suelo como si pusieran cemento. También en los techos para poder hacer las tejas. Esta persona solamente vive con lo esencial: su cama, un traste para comer, un cubierto. Dice que nada de esto se va a llevar después de la muerte, así que la mayoría de los hindús son personas alejadas de lo material. Es algo impresionante y es una de las cosas que más nos gustaron de la India. Hay un montón de niños que nos están viendo, están aquí, están viéndolo. Ay, Dios. Pasa una moto, es muy común aquí en la India, hay 10 motos por cada auto. Uf, es muchísimo. Las motos, Y sus amigos. Los niños aquí saben inglés, saben tener una conversación contigo. hay algunos que de repente también hablan en español. Cachan que hablamos español y nos empiezan a hablar poquitas palabras en español. Vamos a entrar a una escuela aquí en el pueblo Kauraju. Vean esto. Las aulas. Ahí está el escritorio del profesor. Ahorita estaba platicando con un niño y me dijo que él estudia aquí. ¿Ah, y sí? que aquí también les enseñan inglés. ¿En serio? Wow. Entramos a la clase como extra, que hacen ropa. Ellos aprenden a hacer ropa. Órale. Lo hacen para ellos. Ellos aprenden a hacer. Tienen sus máquinas de coser. Aquí hay ropita que ellos hacen. Ah, miren, es como la que yo traigo. Esta rojita. Sí, es cierto. Como esta. Yes, like this. Yes. 70 students have to bicycle. They are coming countryside, like 4-5 kilometers far away. 10 students come by walk. So we need 10 more bicycle like this. Nos acaban de explicar la escuela. Tiene 300 alumnos y 10 profesores. La mayoría son voluntarios. Y esta escuela es para niños que no tienen recursos. Es el salón de primer año de los más chiquitos. En este salón son aproximadamente 50 niños. Esto es como la dirección. Ya nos regañaron. Vamos a firmar el libro de visitas en la escuela. Entonces, ay, estamos muy emocionados. Vamos a ponerles un mensaje y vamos a firmarles como los políticos. I'm the queen. I'm the queen. Yeah. You are the queen, alright? Ah, ya, me cae muy bien. Nos estás enseñando a decir I'm the queen. Claro, tienen que decir, ellas son las reinas, siempre. Ay. We are together, tiger. Oh, really? Él dice que él es mi hermano de la otra vida, que si me Yes, acuerdo and de... I was his brother in previous life. Even we are together, tiger. Oh, really? Yes, we are come from same mother. Yes, Wow. yeah. That we call a cow dung, kakadibaka. Yes. As you see in every door, that is for good luck, protection for mosquitoes. Me estaba contando que el piso lo ponen así también de estiércol de vaca porque también ayuda a que no haya mosquitos. Shub and luck. Shub means good luck. Buena suerte en la entrada de las puertas. Oigan, está súper interesante lo que me está contando. Las casas aquí tienen la puerta bajita porque es la manera en que obligaban a las personas foráneas a agacharse para entrar con respeto a las casas. ¿Foto? A ver, foto. 1, 2, 3. Hello there. Acabamos de encontrar una cocina aquí. Miren, ahí están cocinando. What are you doing? Screen we make a piece, make some oil. We put it a screen, making a battery. Dicen que este árbol que está acá atrás de nosotros lo usan para medicinas, para proteger de la malaria. Y es una planta para limpiar, porque si tienen heridas se ponen la planta, pero además lo utilizan como pasta de dientes. Karen y Nelly acaba de comprarle a los niños de aquí unos dulces porque quieren dulces así, muchos dulces. Entonces pues ya se los están repartiendo. Les compramos caramelos a los niños, pero dicen que es poco a poco porque si no se vuelven a hacer. Sí, poquito. Nada.
acaban de contar que esto es para agua para tomar. Te hacen así Sí. y sale el agua. Agua limpia. Este camioncito nos va a llevar al centro comercial. Es que estamos en un lugar. Oigan, estábamos camino hacia un lugar, pero en el camino encontramos esta estatua. Vean esto, está gigantesco. Nos acaban de decir que esto está muy picante. Nos acaban de decir que esto está muy picante. Ahí está, y ya te vas y regresas al rato que ya está cargado. Miren, Leli se quiere cruzar las líneas peatonales, pero perfectamente lo puede.